noches. Nos encontramos con el vocalista de Raíces de Jauja. Sí, mi nombre es Oscar, soy vocalista del grupo Raíces de Jauja y bueno, encantado de estar aquí, pues, ¿no? Estamos aquí en Casa Real, en Santa Clara, para compartir nuestra música con todos ustedes. Quisiera saber quién ha fundado el grupo Raíces de Jauja. Esta agrupación lo funda mi padre, Saúl Arzapalo, con mi hermano Miguel. En el año 2001 se forman, pues, ¿no?, con un grupo de amigos, digámoslo así, en forma, pues, no casual, o de poder hacer o fomentar el arte en forma de hobby, ¿no? Sin pensar que poco a poco nos iba a llevar a ser parte de nuestra vida y hacerlo, pues, una profesión, ¿no?, la música. En cada etapa que hemos tenido como Raíces de Jauja, desde sus inicios, desde todo, pues, no, el tiempo que nos ha tocado vivir el sueño que queríamos, ¿no?, de obtener un material discográfico, desde el año 2010 inclusive, cuando obtuvimos también nuestra primera producción, de ahí las etapas poco a poco que íbamos creciendo, llevando nuestra música, digamos, pues, no, regionalmente, de ahí creciendo, llegando aquí a Lima y a diferentes lugares, ¿no? Actualmente ya vamos a cumplir, ¿no?, 23, 24 años, vamos a los 23, 24 años, y bueno, estamos llevando el folclore de nuestra tierra y también de la música andina. Lo que de repente más ha pegado o que nos ha caracterizado hasta ahora, pues, son los huaynos, las tunantadas que hacemos, y también, pues, no, diversos géneros andinos. Ya tenemos 3 producciones, vamos por los sencillos que estamos lanzando poco a poco. El año anterior y este año tenemos más sorpresas, nos pueden ubicar en las redes sociales, estamos trabajando más para poder ofrecer al público, pues, más música, ¿no? ¿Y con cuál de los temas se hicieron más conocidos, que pegó a Raíces de Jauja? Bueno, tenemos varios, ¿no? Pero quizá el punto de despegue fue con la canción La Orquesta, es una interpretación, es una linda tunantada, y bueno, de ahí seguido, pues, no, fue muchos temas como Amor Ajeno, Mi Dueña, por ejemplo, y bueno, actualmente, pues, no, los temas que estamos lanzando últimamente, Nublado, Arrepentida. También, como sigo la página de Raíces de Jauja personalmente, he visto que han hecho una fusión con Raíces de Jauja. Quisiera saber que me cuenten un poco más de este proyecto, porque aparte de llevar la tunantada, también están llevando un poquito otros géneros, y quisiera saber, porque es una propuesta muy innovadora y para que pegue a todos, tanto niños, jóvenes y adultos. Bueno, sí, este proyecto se inicia con nuestro amigo Kaifex, ¿no? Es un productor, DJ productor, que, bueno, ganó un Grammy, ¿no?, por su discografía. Y bueno, esto nace casi ya a finales de pandemia. Me propone, digamos, no remixear algún tema que hemos hecho. Entonces yo le propuse, ¿sabes qué?, vente a Jauja para poder hacer, pues, un tema nuevo, un tema propio. Y así nace esta canción. Hemos compuesto en Jauja alrededor de 3, 4 días. Hemos recopilado, pues, una serie de videos que tenemos ahí con la vivencia de esta composición, de ese tema, ¿no? Y bueno, hoy en día disfrutamos, pues, ¿no?, de toda la acogida del público con este tema, y ya hemos presentado también, pues, en el YouTube la versión en vivo. Y bueno, próximamente esperemos que, bueno, llegar, pues, a festivales, ¿no?, a festivales internacionales con esta canción también. Raíces de Jauja ha llegado al extranjero, ha llegado a los países europeos. A ver, cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, esta historia del grupo, antes de la pandemia hemos tenido viajes, ¿no?, como Argentina, Bolivia, hemos estado también en Europa, en Italia, en Milano, Firenze, también a los Estados Unidos, hemos estado en 5 estados diferentes, si no me equivoco. Y bueno, este año se tiene proyecto todavía para fines de este año, y bueno, esperemos que se concrete lo más antes posible, ¿no? ¿Y de qué parte de Jauja son exactamente? Y cuéntanos un poquito de un pedacito de Jauja, ya que personalmente yo no conozco y quisiera darme una escapadita ahí. Bueno, yo soy natural igualmente como mi hermano de Jauja, del barrio El Porvenir. Somos los directores o dueños de esta agrupación, ¿no?, porque el grupo es familiar y de ahí partimos. Pero tenemos así, pues, ¿no?, diferentes integrantes que vienen de, por ejemplo, ¿no?, de la hermana provincia de Huancayo, como es Benji, Joseph, igualmente también está Anthony, diferentes muchachos también que nos acompañan de aquí de Lima. Somos 12 personas las que trabajamos, incluidos los sonidistas, ¿no? Y también tenemos
también a un danzante de Tunantá. Bueno, está con ustedes ahí Benji en el bajo electrónico, Anthony Rodríguez en el saxo, Rinaldi Mejía en el saxo tenor, mi hermano Miguel Arzapalo en la primera guitarra, está Joseph también una de las primeras guitarras, también está Percy Flores en la guitarra rítmica o base, también está Oscar Manrique en el charango, está Fernando Cabero en la batería, Alex Luna en el teclado, ¿no? Mi otro hermano también que es el danzante pues de Tunantá, el Chuto, el que interpreta pues al Chuto. También tenemos, a ver, ¿de quién me olvido por ahí? A los muchachos, de Joseph Porta, el hermano de Benji, que también ejecuta pues la guitarra. Está Benji mismo, ¿no? Benji, el bajista del grupo, que es bien carismático, que baila en la agrupación y también pues nos pieza clave de esta agrupación. Pues estoy agradecido con cada uno de los muchachos, el talento que aportan ellos es para mí muy grande, muy agradable, muy agradecido pues, ¿no? Y bueno, esta agrupación tiene para rato. Quisiera saber los números de contratos de Raíces de Jauja. Bueno, sí nos pueden ubicar, como vuelvo a repetir, en las redes sociales, Raíces de Jauja. Normal nos pueden encontrar en todas las plataformas o redes sociales, o si no también pues al número 964-536605. La persona pues no quien les va a atender es mi hermana Vanessa Arzapalo, y ya responde todo para cualquier tipo de evento, para conciertos, bueno, en fin, para todo. Para finalizar, por favor, unos saludos para Perú Joven TV y para todos sus fans. Saludos para todos mis amigos de Perú Joven TV, para todos los que siguen esta página, y nada, estaremos pronto con novedades y bueno, pues no, un saludo especial de parte de todos los muchachos de Raíces de Jauja y su amigo Oscar, para servirles.